Cambia tu mundo con educación. La educación es el movimiento de la oscuridad a la luz. Un proyecto hecho por Victoria Glanilet Martínez, Ivonne Lemus, Laura Sofía Bravo y Laura Guerrero. ¿Cuáles fueron los principales problemas que encontramos para el desarrollo de nuestro proyecto? Principalmente la vulneración de los derechos de los niños en situación de discapacidad, que se han visto afectados por el conflicto armado en Colombia. Este problema puede tener diferentes causas, como el poco conocimiento de la comunidad sobre este tema, el presente abandono por parte del Estado, ya que la prestación de servicios en educación por parte del Estado no es suficiente y no tiene la reglamentación y el apoyo suficiente para este tipo de población vulnerable. Hay escaso reconocimiento por parte de la sociedad, por parte de las fundaciones y entidades nacionales que cuentan con escasos recursos y altas demandas de niños en Colombia. El problema dicho anteriormente causa un limitado desarrollo integral de los niños que no tienen educación, poca interacción con entornos ajenos al propio, relaciones interpersonales carentes, desarrollo de problemas emocionales y falta de desarrollo psicosocial. Los anteriores son problemas que pueden tener solución. Como objetivos para nuestros proyectos tenemos planteado proteger los derechos de los niños en situación de discapacidad que han sido afectados por el conflicto armado en Colombia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Principalmente vamos a empoderar a la comunidad acerca. Para lograr este fin y este propósito, nuestro negocio se plantea 3 componentes. En primer lugar, talleres de empoderamiento y educación para los padres con niños con discapacidad afectados por el conflicto armado en comunidades de Bogotá. Como indicador, que el 80% de los padres que asisten a estos talleres demuestren entendimiento de los derechos de los niños con discapacidad afectados por el conflicto armado. El medio de verificación será una encuesta estructurada realizada a los asistentes, es decir, a los padres y familiares. El segundo componente serán talleres en instituciones educativas a docentes y estudiantes sobre los derechos de los niños con discapacidad afectados por el conflicto armado en Bogotá. Como indicador, la participación del 60% de las instituciones educativas de Bogotá. El medio de verificación serán los registros de asistencias de los docentes y estudiantes de las instituciones educativas de Bogotá. Y por último, talleres de capacitación a los profesionales de salud sobre el manejo adecuado de los niños con discapacidad afectados por el conflicto armado en Bogotá según sus derechos. El indicador será una participación del 80% de las instituciones prestadoras de servicios de salud en Bogotá. Como medio de verificación tendremos los registros de asistencia de los profesionales de salud de las instituciones prestadoras de servicios de Bogotá. Suponemos que con estos componentes tendremos una gran acogida por parte de la comunidad, instituciones educativas e instituciones prestadoras de servicios de salud de las actividades del programa para cada taller y para cada charla. Pasando a la matriz del marco lógico, vemos que nuestro negocio tiene como fin proteger los derechos de los niños con discapacidad afectados por el conflicto armado en Colombia. El indicador es que la vulneración de los derechos de los niños con discapacidad disminuirá un 70%. El medio de verificación será una encuesta semiestructurada realizada a los padres de los niños en situación de discapacidad afectados por el conflicto armado en Colombia. Suponemos con esto que los padres de estos niños referirán el cumplimiento oportuno de los derechos de ellos. Como propósito, nuestro negocio tiene proteger los derechos de los niños en situación de discapacidad afectados por el conflicto armado en Bogotá. El indicador será que el 80% de los padres refieren que hay un cumplimiento de los derechos de los niños con discapacidad afectados por el conflicto armado en Bogotá. El medio de verificación será una encuesta estructurada realizada a los padres de los niños con discapacidad afectados por el conflicto armado en Bogotá.
Suponemos que los padres de los niños con discapacidad afectados por el conflicto armado en Bogotá refieren el cumplimiento de sus derechos. Para lograr este fin y este propósito, nuestro negocio se plantea 3 componentes. En primer lugar, talleres de empoderamiento y educación para los padres con niños con discapacidad afectados por el conflicto armado en comunidades de Bogotá. Como indicador, que el 80% de los padres que asisten a estos talleres demuestren entendimiento de los derechos de los niños con discapacidad afectados por el conflicto armado. El medio de verificación será una encuesta estructurada realizada a los asistentes, es decir, a los padres y familiares. El segundo componente serán talleres en instituciones educativas a docentes y estudiantes sobre los derechos de los niños con discapacidad afectados por el conflicto armado en Bogotá. Como indicador, la participación del 60% de las instituciones educativas de Bogotá. El medio de verificación serán los registros de asistencias de los docentes y estudiantes de las instituciones educativas de Bogotá. Y por último, talleres de capacitación a los profesionales de salud sobre el manejo adecuado de los niños con discapacidad afectados por el conflicto armado en Bogotá según sus derechos. El indicador será una participación del 80% de las instituciones prestadoras de servicios de salud en Bogotá. Como medio de verificación tendremos los registros de asistencia de los profesionales de salud de las instituciones prestadoras de servicios de Bogotá. Suponemos que con estos componentes tendremos una gran acogida por parte de la comunidad, instituciones educativas e instituciones prestadoras de servicios de salud de las actividades del programa para cada taller y para cada charla. Las actividades a realizar para llevar a cabo los componentes anteriormente mencionados son los siguientes: charlas sobre los derechos de los niños en situación de discapacidad y cómo poder ser agentes de cambio para su mayor cumplimiento. Didácticas entre familias para apropiar los conceptos tocados en las charlas. Charlas y actividades prácticas y juego de roles para docentes y estudiantes de las instituciones educativas de Bogotá. Charlas sobre el manejo adecuado de los niños en situación de discapacidad según sus derechos para los profesionales de la salud. Juegos de roles y actividades didácticas para la apropiación de los conceptos tocados en las charlas anteriormente mencionadas para los profesionales de la salud. Y asesorías para las personas de la comunidad, docentes, estudiantes y profesionales de la salud en temas de protección y cumplimiento de los derechos de los niños con discapacidad afectados por el conflicto armado en Bogotá. Los indicadores serán los documentos en físico y digitales con la planificación de cada charla para cada escenario de las actividades a realizar. El medio de verificación será registro fotográfico de las charlas y actividades a realizar en cada escenario, y el registro de asistencia y participación en las charlas y actividades, además de todo lo publicado en las redes sociales de nuestro negocio. Y lo que nosotros suponemos es que existirá una actitud positiva de todos los participantes y empoderamiento de los mismos para que sean agentes de cambio en la comunidad respecto a la protección de los derechos de los niños en situación de discapacidad afectados por el conflicto armado en Bogotá. Bueno, para poderles explicar nuestra idea de negocios, nosotros hemos decidido realizar un modelo denominado Canva. En este modelo lo que vamos a hacer es resumir de una manera clara y concreta todo nuestro proceso de negocio para poder resolver cualquier inquietud que ustedes presentan al respecto. Entonces vamos a empezar por la propuesta de valor. La propuesta de valor en este caso se va a denominar derechos de los niños. ¿Qué pasa con los derechos de los niños? Nosotros, ¿qué tenemos como propósito? Luchar por ellos, para que sean respetados, para que no sean más vulnerados y darle las herramientas a la población de que los conozcan, de que los integren y que los apropien sepan para qué son y también aprendan a defenderlos. Entonces, como tal, nosotros tenemos un segmento de clientes en el cual está denominado, pues digamos, como tal Colombia. Después vamos a proceder como tal en cuanto a los departamentos. Entonces, digamos, pues, por ejemplo, el departamento de Cundinamarca, que es en el que nosotros nos vamos a enfocar principalmente. En los administrativos de los colegios, entonces, digamos, esto va dirigido a los administrativos entre 25 y 70 años de edad, también a los estudiantes cursando tanto primaria como bachillerato y los padres de familia, o sea, entre los 18 70 años o más. Entonces, a todo este marco poblacional nuestro proyecto está dirigido.
Entonces, la relación con los clientes, en cuanto a esto, tenemos un asesoramiento y unos talleres que se van a brindar sobre los derechos de los niños. Se van a realizar didácticas para la integración de estos conocimientos con la comunidad. Como canales de comunicación nosotros tenemos los medios físicos, como las tarjetas de presentación y demás, y los medios digitales, como lo son las redes sociales. Entonces tenemos Instagram, Facebook, WhatsApp y otros, entre otros. Entonces, ahora vamos a pasar como tal a los socios claves. Entonces, nosotros vamos a tener una vinculación con lo que son la UNICEF, el ICBF, las instituciones educativas. Nuestros proveedores claves van a ser las instituciones como tal de educación y pues las instituciones de acondicionamiento físico también. Entonces, vamos a tener unas actividades claves como lo son la capacitación sobre los temas que hemos denominado anteriormente, asesorías y consultorías. Vamos a brindar herramientas para poder abordar estos temas sobre los derechos de los niños y cómo tratarlos si, digamos, se llegan a ver vulnerados o cómo protegerlos también. Vamos a tener también un punto de recursos claves. Entonces, ¿en qué se va a brindar en este punto de recursos claves? En este punto tenemos al experto, una persona encargada con bastantes estudios sobre este tipo de temas, un material de papelería, como todo lo que tiene que ver con la impresión del material educativo, como folletos, infografías y demás, los dispositivos electrónicos que nos van a servir pues como tal a nosotros de herramienta para poder desarrollar aquellos materiales y poder hacer los contactos, y el protagonista de una experiencia real. Entonces, ¿qué queremos con este protagonista? Este protagonista se va a encargar de explicar una situación problemática que va a tocar, digamos, la sensibilidad de los niños, los jóvenes y demás. Va a contar una anécdota real de algo que le haya sucedido y quiera expresarlo también. Y finalmente, pues la oficina en la cual nos vamos a estar reunidos. Vamos a tener unas fuentes de ingreso. Entonces, nosotros, ¿cómo nos van a pagar, por decirlo así? Entonces, nosotros vamos a recibir efectivo, tanto consignaciones como cheques y demás. El taller, pues digamos, nosotros planteamos ya un costo por hora. Se puede también hacer por transferencia bancaria, más o menos son 200.000 pesos. También tenemos 2 terapeutas físicos y el uso de material recreativo y educativo. Y finalmente la estructura de los costes, que va a tener como tal el contrato del experto y la persona con la experiencia, el material educativo y recreativo, como lo que mencioné anteriormente, y como tal todas las cuestiones de papeleo legal y demás. Bueno, vamos a continuar hablando de los estándares y criterios de permanencia de la habilitación de las redes integrales de prestadores de servicios de salud, en donde las EPS durante la vigencia de su habilitación deberán garantizar el cumplimiento de unos criterios de permanencia para las RIPS, obviamente los cuales deberán ser verificados por la Superintendencia Nacional de Salud y con el acompañamiento de la entidad departamental y distrital de salud. El primer criterio del que vamos a hablar es la valoración y dimensionamiento de la demanda de la población afiliada en el departamento o distrito donde esté autorizada para operar. El modo de verificación es el continuo proceso de actualización de los instrumentos y de las condiciones y características de la demanda. En alcance y especificidad encontramos el análisis de demanda actualizado, que haga parte del documento actualizado de la conformación, organización y gestión de la red integral de prestadores de servicios de salud. Bueno, continuando, el segundo criterio es la valoración y dimensionamiento de la oferta de servicios en condiciones de disponibilidad, suficiencia y completitud para atender las necesidades en salud de su población a cargo. Esto verifica que
la conformación y organización de la red integral de prestadores de servicios de salud está actualizada en su componente primario y su componente complementario. El alcance y especificidad, encontramos que este documento debe estar actualizado y debe contar con el análisis de la suficiencia anual con información oficial más reciente, a la visita de permanencia o al vencimiento de la habilitación en caso de renovación, de la oferta de la red integral habilitada para la demanda agregada a cargo del departamento o distrito en el departamento, pues que esté actualizada para operar conforme a la implementación de la política de atención integral de salud. Y otra cosa que también debe estar es la estimación de los diferenciales de oferta y demanda, o sea, las brechas, y análisis de la efectividad de las estrategias implementadas para la reducción de brechas con información oficial más reciente. El documento actualizado de conformación y organización de la red integral de prestadores de servicios de salud, habilitada para cada departamento o distrito autorizada para operar, debe contener lo primero, el componente primario, incluyendo urgencias, oncológicos y atención integral del cuidado paliativo. El segundo, componente complementario, en donde se incluye las urgencias, oncológicos y atención integral de cuidados paliativos. Y el tercero, las estrategias para reducir las brechas de oferta y demanda que persistan la visita de permanencia o al vencimiento de la habilitación en caso de alguna renovación. El tercer criterio es las instancias y mecanismos de coordinación técnica y operativa y con el diseño, planificación e implementación del sistema de referencia y contrarreferencia. En el modo de verificación encontramos que se debe verificar la conformación y operación permanente de la unidad técnica de coordinación y gestión operativa de la red y la regulación de la demanda y la oferta. Y la segunda es la implementación permanente de los mecanismos de referencia y contrarreferencia. En alcance y especificidad, el documento debe tener el análisis de las acciones y la gestión realizada por la Unidad Técnica de Coordinación y Gestión Operativa de la Red. El segundo, un documento que evalúe la implementación del sistema referencia. El tercero, un documento que evalúe las acciones de mejora diseñadas e implementadas para la coordinación y gestión operativa de la red. Y un documento en mención que soporte la verificación in situ que realiza la Superintendencia Nacional de Salud. El cuarto criterio son los procesos y procedimientos soportados en información para la gestión de la red integral de prestadores de servicios de salud. El modo de verificación está la implementación, evaluación y cumplimiento de los procesos asistenciales y administrativos establecidos y las acciones de mejora diseñadas e implementadas para el mejoramiento de los procesos asistenciales y administrativos. En requisitos para dar alcance al criterio está el documento de análisis de la implementación y el desarrollo de las acciones de mejora de los procesos y procedimientos soportados en información para la gestión de la red integral de prestadores de servicios de salud, habilitada en lo correspondiente a. Acá se dividen asistenciales y administrativos. En los asistenciales encontramos RIAs, guías, normas, técnicas y protocolos de atención en salud conforme a la demanda identificada y que consideren la atención integral de cuidados paliativos y el acceso y gestión de datos clínicos por parte de la EPS, los prestadores y usuarios de la red. Y en los administrativos encontramos procedimientos y mecanismos de contratación, recepción de cuentas, reconocimiento y pago de los servicios de prestadores,
conforme a las condiciones y términos definidos en la normatividad vigente. También encontramos procedimientos documentados de autorización de servicios, planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos humanos, técnicos, financieros y físicos disponibles para la prestación de servicios de salud. Y otro que encontramos es la Carta de Derechos de los Afiliados y de los Pacientes y gestión de la entrega y actualización periódicas conforme a la normatividad vigente. Continuando, vamos a hablar del procedimiento para la renovación de la habilitación de las redes integrales de prestadores de servicios de salud, en donde las EPS deben garantizar el cumplimiento de los estándares y los criterios de permanencia durante la vigencia de la habilitación y para la renovación de la misma. La Superintendencia Nacional de Salud debe verificar el cumplimiento de los estándares y criterios de permanencia de habilitación de las RIAs, con el acompañamiento de la entidad departamental o distrital de salud. Por ejemplo, la EPS para la permanencia debe durar el 5º año de habilitación y antes del vencimiento de la misma. Renovar la habilitación de la RIPS, para lo cual realiza el siguiente procedimiento, donde realiza una autoevaluación, declaración de autoevaluación. Luego de esto debe realizar el cargue de varios documentos como soportes documentales para la verificación in situ. Por ejemplo, uno de esos documentos es documento actualizado de conformación y organización de la red integral de prestadores de servicios de salud, soportes de la conformación actual de la red integral de prestadores de servicios de salud. Otro el documento que analice las acciones y la gestión realizada por la Unidad Técnica de Coordinación y Gestión Operativa de la red. Y ya como procedimiento para la gestión de novedades de las redes integrales de prestadores de servicios de salud, de conformidad con lo señalado en la presente resolución, las novedades establecidas para las RIPS son las siguientes. La primera, entrada de un prestador de la red integral de prestadores de servicios de salud habilitada, y también la salida de un prestador de la red integral de prestadores de servicios de salud habilitada. La entrada y salida de una unidad funcional de la red integral de prestadores de servicios de salud. Entrada y salida de un prestador primario. La inclusión de servicios de un prestador a la red integral y el retiro de servicios de un prestador a la red integral de prestadores de servicios de salud habilitada.